el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz compartiendo contigo más de la Escritura en estos episodios que estamos llevando a cabo titulados Anticristos, Lobos Rapaces, enfocados más bien en aquellos que son enemigos de la fe, enemigos de la cruz, aquellos que tergiversan la palabra, aquellos que son utilizados por el enemigo para atacar a Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios, a la gente de Dios, la doctrina de la palabra de Dios, por el fin que sea, ya sea para aprovecharse y apoderarse de la gente, personas que quieren controlar personas, personas que dan interpretación personal a la escritura, la tergiversan, ¿verdad? Cambian el texto, lo ponen fuera de contexto y así tienen un pretexto y con eso se ha hecho mucho daño. Esclavizan a la gente en el legalismo, los timan, le toman dinero. Hay quienes han tomado esto como para aprovecharse de las personas a niveles insospechados, ¿verdad? De apoderarse de sus propiedades, inclusive escándalos sexuales y todo, utilizando la palabra. Pero son utilizados por el enemigo. Y la palabra habla mucho de la alerta que tenemos que tener tú y yo, de lo conscientes, velando, estando sobrios, y se combate todo esto como con la palabra, que la palabra es luz, que la palabra es la verdad de Dios, y la luz deja ver claras las cosas, ¿verdad? Ahora tú puedes lograr ver mejor porque el sol me está dando a mí de frente, y esta tecnología funciona a base de lumens, ¿verdad? De luz. Si de momento el sol no está o se nubla, entonces ya no puedes ver tantos detalles. Y la verdad de la palabra nos ayuda a ver y entender los detalles de las cosas que están sucediendo. Empezando por cuidarnos de nosotros mismos, que no caigamos en error. No olvidemos historias no tan lejanas. Han pasado algunos años, pero realmente no son tan lejanas y sirven para nuestra escuela, como David Koresh, aquel hombre allá en Waco, Texas, que tenía un dominio tan grande de las personas, y ahí es donde yo me preocupo aún más. Si una persona cualquiera, usted o yo, tú y yo, nos paramos en una esquina de una plaza y empezamos a repetir todos los días que somos Dios, pues la gente nos ve al principio y dice, eso es un demente, esa persona está mal de la mente. Pero con el pasar del tiempo, hasta que una persona se para delante de uno y dice, mirándolo bien, llevo tiempo observándolo y me parece que usted es Dios, y ya tienes un seguidor. Esa persona es 2 veces más peligroso que el que dice que es Dios. David Koresh decía que era Jesús, o se alega que él decía cosas así, tenía yo no sé ni cuántas mujeres, las embarazó. Bueno, ustedes saben cómo terminó eso, fue una tragedia, que el FBI de los Estados Unidos pues tuvo que hacer unas investigaciones tan grandes de cómo fue ese desastre. Todo terminó en una bola de fuego, aquello se quemó allí grandemente y hubo unas muertes y todo fue terrible. ¿Y quién nos recuerda a Jim Jones, allá en la Guyana? Un hombre que con Biblia en mano, estos dos individuos, con Biblia en mano, pero los frutos nos decían que ahí el Señor no estaba. Eran ellos, con personas que estaban débiles en la fe, débiles en el conocimiento de la Escritura. Tal vez uno que otro cuestionó y se pudo ir, pero muchos se quedaron y decían amén a esas cosas. Por esas razones y por muchas más, no porque yo quiera sea el que esté insistiendo en esto, pero me preocupa, y estoy seguro que a ti también, estos asuntos, pero es porque lo vemos en la palabra que el Señor menciona estas cosas y habla de anticristos, como dice en Primera de Juan, porque van a haber, en el tiempo de la tribulación va a ser terrible, pero ahora mismo se están dando unos fenómenos también de personas que son enemigos de la fe y atacan la doctrina, atacan la doctrina de la gracia. Pablo tuvo que lidiar con eso también, inclusive cuando tuvo que hablar con Pedro, y podemos leer eso más adelante en Gálatas el capítulo 2. Pero hay una porción bíblica
Y siempre recordando quién habla, cuándo habla, quién le habla, por qué le habla. ¿Verdad? Esto es bien importante. Aquí está Jesús hablándole a los apóstoles. Está ministrando a Israel. Israel los rechazó, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero él está ministrando a ellos, se le está preparando para el reino en la tierra. Eran las cosas que hablaba, sobre todo si uno lee Mateo, el capítulo 13, 12, 13 y otros capítulos que habla de parábolas, etc. El Señor les hace también advertencias. Haber seguido a Jesús, ya uno declara una lealtad. Cuando tú y yo creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos declarado una lealtad. Que le creemos a Dios y ahora le pertenecemos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pertenecemos al Team Dios. Somos soldados, somos embajadores, tenemos una misión que llevar, no tan solo de crecer espiritualmente, sino de llevar el Evangelio a otros y de hacer sonido de advertencia a otros para que escuchen y vean lo que está pasando. La preocupación humana en estos los medios de comunicación masivos inciden mucho y como las personas tienen mucha indisciplina de cómo consumen la información que reciben a diario, pues entonces es fácil caer y preocuparse. ¿Por qué? Bueno, las preocupaciones que hay hoy día, económicas, políticas, bélicas, o sea, de guerras, de enfermedades, entre otras. Otras crisis que hay, la crisis de divorcio, la crisis de salud mental. Y la gente está concentrada en esas cosas, pero en esa ecuación, sobre todo cuando uno ve documentales, cuando ve los medios de noticias, los telenoticiarios y la información que viene a través de las redes sociales, apenas se menciona a Dios. Y hay quienes cuando mencionan a Dios dicen, Dios nos está castigando, entonces lo ponen en una luz negativa. Entonces no hablan de salvación, no hablan de esperanza, no hablan del amor de Dios, ni de su gracia. Es una guerra y los ataques vienen en todas direcciones, ¿verdad? Pero sobre todo está atacando la mente de las personas, lo que nos lleva a ti y a mí a tener una disciplina bíblica, cristocéntrica, estudio de la palabra, que eso es lo que hacemos tú y yo cuando compartimos estos ratos, y te lo agradezco, y gracias por darle likes a los episodios y suscribirte al canal y dejárselo saber a otros. Hay quienes me han compartido que ellos sí comparten los episodios con otras personas, pero no los quieren ver, no los quieren escuchar. El mero hecho de que lo intentes, te lo agradezco. Tú y yo no tenemos garantías de que alguien lo vaya a escuchar, pero posiblemente en algún punto dado, cuando menos uno se lo imagine, alguien se topa con este video, lo ve y que el Señor sea glorificado por medio de lo que aquí compartimos. De eso es que se trata. No se trata de Miguel Antonio Ortiz, ni de ti, o sea, aunque estamos tú y yo en esto que es muy importante, se trata de alcanzar a otros también, de salvación, antes de que vengan las cosas que van a suceder, que escritas están. Pero quería compartirte lo que dice en Mateo, el capítulo 10, el versículo 16 en adelante. Esto no tiene que ver con la iglesia, pero podemos hacer una conexión, ¿verdad? Hay un hilo que une todo desde Génesis hasta Apocalipsis y podemos entonces considerar lo que Pablo dice también en la palabra para nosotros en este tiempo de esta dispensación de la gracia. Pero estamos viendo lo que dice Jesús. Dice advertencia a los 12, el título que se le puso cuando se preparó esta versión, que es la Reina Valera de 1960. Dice, mirad, comienza y hace, ahí hay una coma, ¿verdad? Ahí se hace un alto. Mirad, o sea, pendientes, alerta. Voy a hacer un énfasis en un punto ahora, dice el Señor. Le está hablando a ellos y cuando el Señor habla, uno debe prestar atención. Como cuando un profesor está en una clase, un maestro. Hay estudiantes que están soñando con pajaritos preñados, dicen en Puerto Rico, que le llaman daydreaming, están soñando despiertos y su mente no está. Cuando el instructor, el maestro, está dando una instrucción, valga la redundancia, sumamente importante que deben saber. Entonces, cuando llega el momento del examen, no sacan buenas notas porque no estaban pendientes. El Señor dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quién es el que está enviando? Jesús. Él es el maestro para ellos. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos envía a ti y a mí también. Lo hemos enfatizado y lo seguiremos enfatizando. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, 20.
cuando habla de que somos embajadores con un mensaje de reconciliación, como si Dios hablase por medio de ti y de mí, le decimos a la gente, reconcíliate con Dios. Así que nosotros también somos lanzados a un mundo, no como ovejas, porque el término oveja se utiliza mucho énfasis para el pueblo de Israel, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. La analogía se puede utilizar en cierto sentido para nosotros tener un entendimiento. La oveja necesita un pastor que lo guíe, que lo lleve, lo proteja, pero si la oveja se desvía, entonces se enfrenta a peligros, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo a ellos, como ovejas en medio de lobos, se los estoy advirtiendo, los voy a enviar a ustedes donde está el peligro, donde está el acecho, donde está quien quiere destruirlos, quien se va a oponer, quien se va a ir tras de ustedes. Que nadie se llame a engaño. El Señor se los dijo, igual que cuando en Juan capítulo 16, versículo 33 dice que Él le dijo unas cosas para que tuvieran confianza en Él. Pero en el mundo tendréis aflicción. Nosotros sabemos por lo que leemos en el capítulo 5 de Romanos y capítulo 8 y otros, y por las experiencias de Pablo, que nosotros tenemos tribulaciones, pruebas, aflicciones también. Porque este mundo no es perfecto, vamos a enfrentar momentos difíciles. El Señor tampoco nos deja a nosotros ignorantes de las cosas. Nos las está diciendo por amor y nos advierte porque nosotros sabemos que hay niveles de riesgo. Vamos a utilizar otra analogía. La persona que entra a la fuerza de la policía, ya sea porque necesita un sueldo, porque quiere servir al prójimo y proteger, sabe que hay peligro. Sabe que hay peligro, que cualquier día que salga a la calle algo puede suceder y puede ser atacado. Puede enfrentar personas que tienen mayor armamento, que no van a considerar si este policía o esta mujer policía tiene familia, si tiene hijos, si tiene sus padres, si tiene hermanos, amistades, no les interesa. Ellos le van a disparar. Hay peligro, igual que el que está en los bomberos. Sabe que en un momento dado tiene que enfrentar un fuego, un incendio. A veces son pastizales, se atienden de una forma, pero a veces son de edificios. Y eso hay un gran riesgo de quedar atrapados, el humo, el fuego que destruye todo. Nosotros como creyentes sabemos que hay peligro. Y el que no lo sepa, bueno, que lo sepa, que se entere, que hay gran peligro. Y por eso hacemos estos capítulos, para que tú y yo tengamos eso claro y estemos bien alerta. Mientras el mundo está pendiente a cosas del mundo y cosas terrenales, el Señor quiere que tú y yo estemos pendientes a lo espiritual, que estemos mirando hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, que no nos fijemos en las cosas de la tierra. Esa es la instrucción que Él tiene para ti y para mí. Así es nuestro Señor. Esa es otra muestra de amor y de gracia, que no te lanza a lo incierto en el sentido de que yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que esto tenía peligro, yo no sabía que me podían perseguir, yo no sabía que podía perder amistades. Hay quien pierde trabajo simplemente por ser cristiano, porque el enemigo está ahí al acecho, atacando. Y nosotros tenemos que tener eso consciente, no que nos pese. Si tenemos una armadura de parte de Dios, tenemos la presencia constante de Dios y sabemos que lo que pase de este lado de las aflicciones que tengamos de este lado, como dice Romanos capítulo 8, 18, no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es un hecho, es una promesa, Dios no falla, Dios no miente, eso va a suceder. Pero en lo que ese día llega, voy a seguir utilizando la analogía del bombero y el fuego. Nosotros estamos en una casa que se está incendiando, que es el mundo. El pecado lo está quemando. El enemigo lo que hace es lanzando gasolina. Y nosotros vamos con el agua de Dios, para apagar fuego en la vida de la gente, para que ellos lleguen por Cristo a la salvación y a la reconciliación y tengan paz para con Dios y sean justificados y todos sus pecados perdonados y tengan vida eterna, entre muchas otras bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Por eso hacemos lo que hacemos, porque el Señor nos mueve a esto. Pues Él le dice a los apóstoles, los voy a enviar donde hay lobos. Pero entonces dice, por tanto, y esa palabra la hemos visto tantas veces, ¿verdad? Por tanto, luego de lo que acabamos de leer, sed astutos como las serpientes. Aquí utiliza el término serpiente de manera positiva hacia los seguidores, hacia los discípulos. Pero en otros lugares el Señor va a utilizar el término de serpientes y víboras contra aquellos que son enemigos de la fe, los fariseos,
los saduceos, los escribas y todos aquellos que se oponían al Señor, porque son como la serpiente antigua que se manifestó en el Edén, que es Satanás mismo. Pero aquí está diciendo que sean astutos como las serpientes. Nosotros tenemos que estar conscientes, alerta. Y para nosotros tener la astucia que es bíblica y cristocéntrica, tenemos que saber la palabra de Dios. Por eso vamos a insistir en la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es luz, la palabra es pan, y es la espada del Espíritu con que combatimos todas las acechanzas del enemigo, de las huestes de maldad en regiones celestes y todos los ataques espirituales que el enemigo quiere llevar a cabo contra ti, contra los tuyos, contra tu familia, contra tu congregación, contra el pastor y todos los líderes de las iglesias. De aquellas iglesias que quieren predicar sana doctrina, que quieren predicar la gracia de Dios. Lamentablemente muchas iglesias están lideradas por personas que son legalistas y por personas que quieren revivir los asuntos antiguos que son de la ley y los quieren aplicar al día de hoy para prácticamente esclavizar a la gente. Ni siquiera ellos mismos están dispuestos a llevar a cabo lo que dice la palabra. Fue interesante cuando Jesús le dijo a los mismos apóstoles, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque había un desfase entre lo que ellos les salía por la boca versus lo que ellos demostraban con su testimonio. Dice, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Aquí esto a veces como que es un poquito difícil de entender, pero tenemos que buscar la manera de entenderlo, de este balance. Yo utilizo algo que es un poquito más pueblerino, más ¿verdad? En cada país debe tener una manera de expresarse. Yo lo digo de la manera que conozco de Puerto Rico. Somos mansos, pero no somos mensos. No somos estúpidos. Nosotros tenemos la inteligencia porque tenemos la mente de Dios y la palabra de Dios. Y tenemos un carácter, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido llamados a paz, a el fruto del Espíritu, tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene paciencia. Pero el Señor también nos dice, no seamos bobos, porque si no, entonces el enemigo nos atrapa fácil, nos tira trampas y caemos en ellas. Y hay que tener ese balance. La serpiente tiene su sagacidad y su astucia, ¿verdad? Pero la paloma es mansa, es tranquila. Nos recuerda la paloma que se posó con el Señor y el Espíritu Santo y todo. Nosotros tenemos unos recursos espirituales de parte de Dios extraordinarios, todo un arsenal. Pero si nosotros no lo ponemos en práctica, entonces no, en la guerra no vamos a ir avanzando. El enemigo está neutralizando, que es el término que quiero utilizar, a muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe porque se están durmiendo. Y los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos luz, hijos de luz. Entendemos lo que está pasando. Sabemos que hay una guerra espiritual brutal, salvaje, llevándose a cabo ante nuestros ojos. En este momento lleva siglos. Comenzó la guerra en el Edén, pero tiene un término en el futuro. Pero mientras tanto, este es el momento que nos ha tocado a ti y a mí. Y el Señor le dijo, los voy a enviar a donde hay lobos. Así que hay peligro. Por ende, hay que estar muy pendientes. Sigue el versículo 17. Estoy leyendo de Mateo el capítulo 10. Recordando que Jesús le está hablando a los apóstoles que son judíos, pero podemos aprender de estas cosas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Mira dónde lo está llevando. Cuando dice sinagogas, ¿quiénes se reúnen en las sinagogas? Los fariseos y los judíos. Los apóstoles fueron súper perseguidos. Si leemos el principio de Hechos, va a ver que ellos, después que el Señor asciende, ellos comienzan a ministrar y a predicar con cierto éxito, pero también los metían presos, los amenazaban. Bueno, pero entendemos que históricamente hablando, el apóstol Juan terminó en la isla de Patmos, ahí recibió la revelación sobre Apocalipsis, que es el libro de revelaciones, ¿verdad? Pero los demás, ¿qué pasó con los demás? Los mataron. ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras de la fe no los han matado por ser cristianos? En la tribulación van a salir 144,000 evangelistas para buscar sobre todo a los que son de Israel,
para llevarles el mensaje. Una vez más el Señor se acerca a ellos para llevarles el mensaje, que ellos crean que Jesucristo es quien es, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador. Muchos van a creer, pero sabemos por la misma escritura que muchos no van a creer, pero muchos van a ser perseguidos, los van a matar, están los mártires de la tribulación. Va a ser un tiempo mucho peor. Mire que fue peor, pero mire que fue malo, perdón. Lo que sucedió en la Alemania nazi, que mataron a 6 millones de judíos. Y todos los que han muerto en los pasados 4.000 años de los judíos. Pero en los pasados 2.000 años, ¿cuántos creyentes de Jesucristo no han muerto? Así que ese elemento de peligro, de que nosotros hay fuerza opositora, porque si no, ¿por qué llamarnos soldados? ¿Para qué tener el término soldado significa que tú eres de un ejército, y los ejércitos existen porque hay una fuerza opositora, hay una posibilidad real. Hay una frase en inglés que dice clear and present danger, ¿verdad? Hay un peligro real que está latente y que puede venir hacia uno en cualquier momento, y el Señor nos dice espiritualmente, estén pendientes. Les dejo, tienen esta armadura, tienen la palabra, tienen el escudo de la fe, estén pendientes porque hay enemigos de todo lo que tiene que ver con Dios. Un espíritu anticristiano, ¿verdad? Este misterio de iniquidad, esta maldad que se ve, que se manifiesta alrededor del mundo, es evidente que algo muy mal anda. Y el enemigo está detrás de todas estas cosas. Así que él está advirtiendo de estos asuntos que no tan solo le sucedió a ellos bastante rápido, también el Señor está proyectando hacia el futuro. Recuerden, él está hablando de lo que va a venir en el tiempo de la tribulación, como podemos leer grandemente en Mateo el capítulo 24 y 25 y en Lucas el capítulo 21, si mal no recuerdo. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Pablo estuvo frente a regentes, a líderes políticos, y aprovechó, ¿verdad?, la coyuntura para hablar de lo que él sabía y dar testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Como dice, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. O sea, ¿por qué? Por la causa de Cristo. Esa es la razón. Ese es el motivo, porque somos de Cristo. Dice, como un testimonio a ellos y a los gentiles, que eventualmente después el Señor revelará el misterio y va a dirigirse a los gentiles también eventualmente. Pero cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. El Señor está diciendo, estaré con ustedes y les daré palabras porque Él quiere darse a conocer. Él quiere que ese mensaje de salvación se lleve. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros estamos hablando la palabra de Dios, procuremos que así sea, porque no es nuestra palabra, no es nuestra opinión, no es interpretación humana, es la Escritura, la gracia de Dios, el mensaje de salvación que tenemos que llevar. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Así de terrible será la tribulación. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. ¿Cuál es la causa? ¿Quién es la causa? Por ser de Cristo. Por Cristo. El mundo se levanta en contra de nosotros. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Este punto es importante porque tiene que ver con la tribulación. Ya nosotros somos salvos, reconciliados, perdonados, adoptados. Pero en la tribulación tiene que haber tiene que ser muy consistente y tiene que resistir todo lo que venga, sobre todo no dejarse marcar. El que se deje marcar ya decidió de qué lado está. Si se deja marcar por la famosa marca del anticristo, que determina que la persona ha escogido uno de los dos bandos, ya renunció a Dios y ya se condenó. Pero si se arrepiente, no, es que no se debe dejar marcar, dice que persevere hasta el fin. Tiene que resistir y si le amenazan con quitarle la vida, si no se deja marcar o si no renuncia a la fe cristiana, pues entonces tiene que dejarse matar. No sería la primera vez que ponen a un creyente en una posición tan fuerte como esa. Esto no es juego de niños.
Al momento de que este episodio salga al aire, que tú tengas acceso a él como lo estás teniendo en este momento, obviamente, es la Semana Santa del año 2024. La Semana Santa surge más bien como una tradición, sobre todo así lo tengo entendido, de la Iglesia Católica. Pero nosotros aprovechamos la coyuntura para hablar de cosas que son importantes, porque por alguna razón la gente se pone, muchos se ponen, bajan sus defensas y se ponen más espirituales, más abiertos a estas cosas, y por eso tenemos que hablarlas mientras está la luz, se ven las cosas, hasta que no caiga la oscuridad, que entonces se les hace difícil a todos, las tinieblas. Nosotros somos luminares, somos embajadores, somos soldados, somos hijos de Dios y llevamos un mensaje del Evangelio de salvación por medio de la fe en Cristo. Pero hay oposición, hay ataque. El enemigo odia el mensaje de la gracia. El enemigo te odia a ti, me odia a mí. Y yo le doy gracias al Señor que nos permite hacer esto y que esté y salga al aire. No sé si algún día alguien le dé una locura, aprieta un botón, entonces ya se cierra este canal y se pierda todo lo que se ha hecho hasta el momento. Tú puedes también grabarlos, por algún lado le puedes dar download y puedes grabar los episodios y tenerlos, ¿verdad? Yo los tengo que tener resguardados en algún sitio de alguna manera para que se puedan recuperar si pasa cualquier cosa. Pero en lo que ese día llega, mientras no suceda, aprovechamos el momento. En la Semana Santa 2024, con todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, es bien importante que tú y yo estemos encima del juego y entendamos lo que está pasando. Sí, aceptamos el peligro, aceptamos el riesgo, pero no lo queremos de otra forma. Así el Señor lo presentó. Al Señor le costó. Jesucristo vino a traer luz, salvación. El reino de los cielos se había acercado y ¿qué hicieron? Prefirieron a Barrabás y crucificaron al Hijo de Dios. Así de violento es esto. Así de peligroso es esto. Así de real es esto. Nadie se llame a engaño. Hay lobos rapaces, hay anticristos, hay espíritu anticristiano alrededor del planeta. Y tú y yo tenemos que mantenernos firmes en esta fe. A Pablo le costó. A Pablo eventualmente lo ejecutan los romanos. Pero él sabía que eso podía venir. Y lo encerraron muchas veces y él veía lo positivo de que estuviera encerrado. Muchas veces tuvo tiempo para escribir, también para ministrar dentro del lugar donde lo encerraban. Era una persona, un comunicador, y aprovechaba cada coyuntura con relación a, a, a evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Aprovechar la fila en el banco, la fila esperando la cita médica, en una reunión de amistades, en una reunión familiar, tomando un café con un amigo, una amiga, con alguien que uno pueda hablar de la fe, mostrándole gran amor porque el Señor se interesa por esa persona como se interesa por ti y por mí. Todo esto es bien importante que tú y yo lo tengamos en mente. Pero los apóstoles le dijo, seréis odiados, odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Se está avanzando, la tecnología está haciendo que esto avance, de poder propagar el mensaje de muchas maneras, pero el tiempo apremia. El tiempo va avanzando. Y si tú insistes en una persona y esa persona, luego de muchos intentos, no te está escuchando, no te quiere oír, porque a veces uno no es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Pues entonces, háblale al próximo. Porque recuerda lo que Pablo dice en Corintios. Uno siembra y otro riega. El crecimiento lo da Dios, pero tú y yo o estamos regando donde alguien ya sembró, o estamos sembrando y alguien va a venir detrás. Y el Señor va a seguir insistiendo en esta persona. Y si no eres tú, soy yo. Nosotros queremos que realmente uno presenta la salvación y que la gente crea en ese momento, pero no resulta así de fácil. Pero si tú le hablas, y viene otro y le habla, y viene otro y le da testimonio, en un momento dado, esa piedrita, esa gotita le va dando
le va dando hasta que la parte. Y según algunos que han estudiado esto, yo no sé cómo ellos usan esa métrica. Simplemente te comparto lo que yo he leído en otros lugares. Que una persona habrá escuchado el Evangelio, la presentación de la salvación en Cristo, de su obra en la cruz, de su muerte en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, un promedio de tal vez 7 veces antes de que tome una decisión. Así que tú hablas, yo hablo, y el Señor entonces nos dejará saber las cosas cuando estemos con Él. Pero mientras tanto tenemos ya la tarea por delante. Hay mucha falsedad atacando las congregaciones. Hay mucho legalismo. Hay mucho abuso. Las iglesias muchas se han llenado de entretenimiento porque creen que mientras los números hacen la cosa, mientras más gente haya, pues entonces Dios está aquí. Pero ¿qué tú estás predicando? Ahora cuando vino, no hace mucho, el Supertazón o el Super Bowl, aquellos que nos gusta ver el fútbol, muchas iglesias aprovecharon, hicieron una serie de espectáculos que muchos líderes creyentes quedaron escandalizados y empezaron a denunciarlo. Hay canales de YouTube que hablan sobre esto. Hicieron una serie de, no sé cómo llamarle, mini dramas, o usaron la coyuntura del juego de Super Bowl para tratar de llevar un mensaje, pero lo que hacen es entreteniendo. Otro es que se está enfatizando mucho en la alabanza, la adoración, que Dios no se opone a ella. Lo que pasa es cuándo está la prédica. Si tú quieres saber cómo verdaderamente adorar a Dios y cómo Dios quiere que se le adore y se le alabe, tienes que conocer la palabra. Pero hay iglesias que son 3 horas de adoración y tal vez media hora de prédica. Así no se puede. A mí me parece que no es así. El Señor hace un énfasis grande en la escritura y que seamos llenos de la palabra. Y hay un balance para todo. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? Tenemos motivos más que suficientes para exaltar su nombre y estar cantando todo el día. Pero ¿y dónde está la educación cristiana? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a llevar esta palabra para que otros así conozcan y a su vez se lo pasen a otro, que se lo pasen a otro? Por eso es que en el siglo XXI tú y yo estamos hablando de estas cosas porque alguien procuró ser fiel en el pasado y nosotros estamos cosechando de ese fruto, de ese hermano, de esa hermana que se sacrificó, quien quiera que haya sido, que Dios los bendiga. Pues este es el tramo que nos ha tocado a ti y a mí. Este es el momento que nos ha tocado a ti y a mí. Esto es solo una parte que quería compartir contigo. Vamos a seguir con este tema porque me resulta que es bien importante y bien serio. Recuerden, y vamos a leer, como te dije, no lo hice hoy, pero lo que sucedió en Gálatas, el capítulo 2, que Pablo tuvo que llamarle la atención a nada más y nada menos que a Pedro. Sí, Pedro que caminó por encima del agua, el que conoció a Jesús, porque era digno de que él le llamara la atención. Tuvo que hacerlo lamentablemente. Creo que lo más difícil, la lucha es más fácil si nosotros estamos combatiendo fuerzas externas de gente, de gobiernos, de grupos que se oponen a Dios, a Cristo, a su palabra, al Espíritu Santo y a sus siervos y a sus hijos e hijas. Pero lo más difícil es cuando tú tienes que librar una lucha interna, cuando dentro es que están aquellos que están tergiversando la palabra y no la están llevando como es. Hay una frase boricua que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo. Es bien difícil desde adentro, porque pues son hermanos en la fe, ¿verdad? Se supone que son hermanos en la fe, pero la palabra es útil para redarguir, para instruir. Y así se prepara un hombre para que sea perfecto para la obra del Señor. Pero si dejamos que la gente siga en el error, y no es pelear por pelear, para ganar un argumento, es en amor corregir. El caso de Apolos, que se menciona también en la Escritura. Apolos tenía unos dotes, aparentemente tenía unos dotes de predicación extraordinarios. ¿Cuál era el fallo que él tenía? Que hubo que llamarlo a un grupito aparte y ayudarlos en amor. No los regañaron ni lo amenazaron. No, le dijeron, mira, está todo bien, pero este es el mensaje que tienes que llevar. Estaba predicando el mensaje que no era. Estaba utilizando los dones, talentos, destrezas, habilidades que Dios le dio, pero estaba hablando. Lo que estaba saliendo por la boca era incorrecto. Y si la persona le dan crédito y lo admiran y lo reconocen como líder y creen que lo que él está diciendo está correcto, pero él está incorrecto, ¿qué va a pasar con los que lo siguen?
causa y efecto, acción y reacción. Así que por eso es que insistimos en estas cosas, en amor, pero firmes, porque queremos andar en el Espíritu y hacer lo que nos corresponde hacer en este tiempo de gracia. El sol se sigue moviendo, yo sigo buscando donde la luz me dé, pero está bien, ya estoy terminando. Este lugar está tranquilo, gracias Señor nuevamente, no vino nadie, no hubo interrupción. La última vez que estuve aquí, esto estaba seco, cayeron 2 días de lluvia y ahora hay agua por todas partes y lo que era un riachuelo ya está casi un río allá atrás. Así que ya veo que viene gente por ahí, ese es mi cue para terminar. Será hasta el próximo episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Gracias por estar en sintonía. Que el Señor te bendiga mucho.